Olá a todas! Hoje vamos falar sobre reconstrução. E de verdade, é um tema que toca todas as pessoas, porque quem não deseja uma reconstrução em sua vida? Eu estou aqui com Edjas e vamos platicar sobre este tema. Claro que Olá! sim, olá. E há pessoas que nos escutam, quizás, que mirem para sua vida e pensem, sim, eu necessito uma reconstrução, quizás espiritual. Me enfriei, quizás me caí, Uhum. e me encontro fria. Ou quizás esta pessoa nos escute e pense, eu olho para, miro meu matrimônio e percebo que se está enfriando. Ou quizás mi hijo, mi hija, ou alguém de minha família saiu de la igreja, abandonou a fé, e eu vejo minha vida em ruína. E então esse tema te toca, porque vamos falar como é possível reconstruir uma situação ou uma vida. E para isso, nada melhor do que falar da história de Neemias. ¿sí? E Neemias 6 é uma história que inspira a pessoa que busca uma reconstrução para sua vida. E eu quero começar por el versículo 1. Se você não está muito familiarizada com esta história, seria muito bueno que você lo buscara, leer. Todo el libro é muito importante, pero este capítulo 6 é direcionado exclusivamente para este tema, sobre reconstrução. Pode Es la empezar. brecha. Sí, así es. Es la brecha, ¿no? Porque a veces uno está en esa situación que usted mencionó porque dio una brecha. Sí. Permitió que tuviera una brecha en su vida espiritual, en su matrimonio, en su vida con Dios, en su vida con las personas, porque a causa de una brecha tú estás en esa situación ahora, ¿no? Sí, e quando uno dá uma brecha, Brecha. sí. Quando uno abre uma brecha para o diabo, é todo o que ele Lo que él necessita. necesita. Pode ser uma brecha pequena, pero é uma brecha que vai trazer como consequência a dúvida, o medo, a falta de confiança de que Deus de verdade lhe vai contestar, porque esta es la consecuencia de una brecha. Y es justamente eso lo que Nehemías hizo, ¿no? Él lo primero que él hizo empezó la reconstrucción. Dice, ¿no? Cuenta en el versículo 1, que él comenzó la reconstrucción y él cerró todas las brechas. Cerró las brechas, faltaba solamente las puertas, dice ahí, pero él cerró eso y ahí fue cuando los enemigos se enteraron, ¿no? Él ya está avanzado, ¿no? Entonces, vamos allá, ¿no? E esse, de verdade, é o primeiro passo para quem quer uma reconstrução. Cerrar as brechas. Que palavra que me suena tão difícil. Pero é isso, tiene que fechar. Cerrar as brechas. Porque mientras uno tengas uma brecha, o diabo vai se aprovechar. Sí. Y cuando la persona empieza a hacer algo en su vida para cambiar la vida, hay siempre algo que o diablo, ¿no? Que va a venir con algún pensamiento, alguien va a hablar una palabra, una duda, va a lanzar una duda, ¿no? Y eso pasó en el primer versículo, porque Nehemías estaba reedificando la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, que se levantaron. Así es el diablo, porque va a tentar hacer algo, no, ella está haciendo algo para cambiar su vida, ella está Sí, lanzando la confianza en Dios, ella está haciendo una campaña o un propósito, un ayuno. yo voy a me levantar también contra ella, ela tiene que parar. Sim, porque quando ele percebe, quando nosso inimigo percebe que as brechas estão sendo cerradas, ele se levanta, porque ele não quer perder, ele quer permanecer, ponendo derrota, fracasso. Então, quando ele vê uma pessoa se posicionando para uma reconstrução, é o primeiro que ele vê, mira, esta pessoa está cerrando las brechas. brechas. Entonces, tengo que hacer alguna cosa. Y lo interesante también, señora, es que da ese detalle, ¿no? Que cerró todas las brechas y quedaban todavía las puertas, ¿no?
Y a veces uno piensa que uno tiene que empezar por lo más notorio, lo más visible. Uhum. Y justamente las brechas son pequeños espacios, ¿no? No es la puerta lo que todo el mundo está viendo, ¿no? ¿Y qué serían esas brechas, ¿no? A veces son pensamientos, a veces son actitudes que uno tiene, ¿no? Que necesita cambiar, necesita rever, y a veces uno quiere enfocarse porque si uno pensase así en una reconstrucción y vería las puertas, porque por la puerta pasa algo Sí. mayor, ¿no? Algo Uhum. más grande, entonces uno iría y cerraría la puerta primero y después se enfocaría en los pequeños, en los pedacitos, en las ranuras que tenga para poder, porque por ahí nadie podría pasar en las pequeñas brechas, ¿no? Você sabe que me hace recordar ahora que una puerta generalmente existe una vigilancia. Entonces, quizás que se la pasaje más grande, hay una vigilancia allí. Entonces la persona piensa, yo no robo, yo no Ujú. adultero, yo no me No prostituyo. mato. No mato. Entonces son las puertas que son grandes, que hay vigilancia en Sí. esto. Pero en las brechas, generalmente, no hay la misma vigilancia. Ujú. Entonces uno quizás abre una brecha con un malo pensamiento, abre una brecha con un malo sentimiento. Hasta con su carácter, ¿no? Esa es mi Sí, manera y uno tiene que aceptarme con un orgullo, con una fragilidad, tal vez, por ejemplo, tal vez que nos está mirando ahora es una joven que su fragilidad es un muchacho que a ti te gusta y no está en la misma fe y tú te estás dejando llevar. Es una brecha que tú estás dando. sí, es Eh, pequeña, Es chiquita, aparentemente. sí, y quizás ella hasta dice, no, yo voy a luchar por él en la fe, Ujú. a través de la fe, pero es una brecha chiquita y es por esta brecha que el diablo necesita Sí. para poder entrar en tu vida, ¿no? Então vamos seguir adelante porque o segundo passo del diablo, de nosso inimigo, neste tema de reconstrução, é que quando estes inimigos miraram e viram todo este projeto indo adelante, salindo adelante, enviaram inimigos para ser uma proposta. E vamos falar sobre este tema, porque a Bíblia diz que hicieron a proposta que Neemias barrara desta obra para platicar com eles. E quem quer falar sobre isso? Porque é um tema que dá muitíssimo que falar, não? Neemias disse assim: Eu estou fazendo uma grande obra e não puedo descender, Sim. Sim. porque estava focado, não? E mira que lá, reconstrução é considerada uma grande obra. Ele considerava a reconstrução uma grande obra. E quando uno empieza a buscar a Deus para levantar-se espiritualmente, é uma grande obra. E uno não pode desenfocar-se. ¿Existe essa palavra? Sí. Perder el enfoque. O enfoque. Ujú. Sí. Sim. E escuchar uma proposta, porque quantas são as pessoas que querem, não, eu vou de verdade enfocar em minha vida espiritual, me vou a levantar. Pero chego na proposta, mira, uno empieza com uma cadena, empieza a buscar comprometer-se e de la nada aparece uma pessoa que lhe diz, mira, vamos fazer isto, vamos viajar, mira, apareceu esta proposta de trabalho. Sea lo que sea, el diablo sempre vai tentar criar uma proposta para que uno baje. Sí, y normalmente también puede ser que pase por situaciones que uno tiene una, ¿cómo dice? Una tendencia, por ejemplo, Inclinação? una inclinación, es una inclinación para la vida sentimental, una inclinación para su vida familiar. Normalmente el diablo intenta en esos puntos. Él intenta enviar enemigos para que traten de distraernos en estos puntos que tenemos una cierta inclinación y fragilidad, ¿no? Y Nehemías, él era el líder ahí, ¿no? Y estas personas, estos enemigos que estaban yendo a hablar con él, también eran líderes, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Es como si fuese que solamente tú lo puedes resolver. O sea, te vamos a buscar a ti porque es contigo que queremos hablar. Porque ellos le dijeron así, baja porque necesitamos hablar unos asuntos contigo. O sea, es solo contigo, no hay con nadie más que podamos resolver eso. Y a veces aparentemente pasa eso, ¿no?
es como si fuese que, o sea, te estoy llamando no porque te quiero hacer mal, ¿no? Sino porque Eres el él principal. es el principal, ¿no? Y, por ejemplo, usted estaba dando el ejemplo del trabajo, ¿no? A veces, no, tú eres una persona muy eficiente, nosotros te necesitamos aquí, vas a ganar más, te damos una propuesta muy buena, ¿no? Para que, y ahí depende de uno, ¿no? Vas a trabajar los domingos. Sí. Vas a trabajar los domingos, los horarios van a ser, generalmente van a ser aquellos horarios que son más los que nosotros dedicamos para Dios, ¿no? Sí. Y ahí depende de uno, ¿qué voy a hacer? Sí. Estoy haciendo esta gran obra o... E de verdade, vemos isso se passar aqui, não? Porque muitíssimas são as pessoas que vivem uma vida de escravos em relação ao trabalho e não têm tempo para buscar a Deus. E as portas se vão abrindo, abrindo-se. Sí, Abriéndose. se van abriendo. E uno não percebe que quizás alguma destas portas, sim, eu creio que se a pessoa está buscando a Deus, por supuesto que Deus vai abrir portas, pero nem todas as portas. Uno tem que pensar num todo. Esto me vai ser, esta puerta que me está se abrindo, me vai aproximar-me de Deus ou alejar-me de Ele? Porque a resposta de Neemias habla muitíssimo. Não vou abarrar. Não vou abarrar. Não vou descender. E é isto que uno necessita pensar. Es La decir, no acepto la me vai propuesta. hacer descender? Yo no cambio mi relación con Dios por nada, ¿no? Sí. Yo no voy a veces pasa, ¿no? A veces uno está haciendo un ayuno y se presenta una situación y la persona luego piensa así, bueno, hoy no lo voy a hacer. Quizás hizo un propósito de un ayuno de días, o 3 veces por semana. Ok, esta semana voy a hacer solo 2 porque alguna cosa aconteció, ¿no? Y ahí uno termina como Cediendo, ¿no? ¿no? A aquello que uno ya se propuso hacer para Dios, ¿no? Descendendo, de Descendendo. Una verdade. cadena de oración que la persona empieza bien, pero algo pasa, las vacaciones llegan, yo tengo que quebrar, inicio después, ¿no? O una campaña que Dios habla para ella hacer algo y ella, Sí. no voy a hacer así. Isto passa muitíssimo, porque Sim. quantas são as pessoas que dizem, mira, amanhã vou à la igreja e de la nada aparece uma pessoa que anos uno não vê. E de la nada aparece para quedar platicando e chega a hora de la pessoa ir para a igreja Ajá. e uno tem que decidir, me vou a quedar aqui e me propósito e me vou à la igreja e vou dizer para ela, mira, perdona-me, pero tenho compromisso, ou vou a descender de mi propósito, ¿no? Sí, y una cosa que me llamó la atención también aquí, señora, ya yendo para la próxima, el próximo versículo es que aquí dice que ellos enviaron a los enemigos por 4 veces en un principio y él contestó la misma cosa. Quizás lo que nos falta a veces es esta perseverancia de decir no a las situaciones, a las cosas o a las personas que intentan traer estas propuestas a través del diablo, porque no son las personas, pero el diablo va a crear situaciones o crear propuestas a través de las personas, haciendo con que vengamos a descender. Pero aquí Nehemías, él nos enseña que él perseveró y contestó no. No importa si iba a agradar a uno, desagradar al otro, no importa si alguien iba a hablar cosas malas o buenas, él estaba enfocado. Sí, e são essas Não? pequenas decisões que ele tomou que lhe deram a vitória da reconstrução. Porque se ele houvera descendido, se ele houvera escuchado a proposta, se ele não houvera tapado, como se habla? Estancado as brechas? Sí, Cerrado. cerrado la las- brecha. se ele não hiciera todos estes passos, ele com certeza não ia a Sí, vencer, não? no iba a conseguir concluir la construcción. Sim, ¿no? e no versículo 5, sigue dizendo que não foram só 4 Sim. vezes, pero 5, 5. porque o diabo é perseverante. Y usted ve Solo que que esta vez muchas- envió un siervo, ¿no? Sí. En la Una quinta carta, vez, sí. sí, con una carta. No fue así Diferente. algo, venga, descienda. Sí, sí. Fue una cosa más planeada, más formal, vamos a decir así, ¿no?
porque en las otras veces Él mandó mensajeros, ¿no? Yo me imagino, no sé bien para hablar así de teología ni nada, pero habla sobre primero mensajeros y después sobre siervo. Yo me imagino que los mensajeros tenían como un rango mayor, era como algo más, vamos a decir así, algo más, no sé si formal o algo más. Y ya después, cuando ya no consiguió de las 4 veces de la misma forma, entonces Él decidió mandar un siervo. Cambió la estrategia. Sí. Cambió la estrategia y ahora mandamos un siervo. Y el siervo ya ni siquiera le habla, le da simplemente la carta que él lea, ¿no? Y es eso mismo pasa, ¿no? Es la perseverancia, o sea, no conseguí con esto, vamos a intentar de otra forma, o sea, hoy dejaste las cadenas, o no conseguí que deje de hacer las cadenas de sus propósitos. Entonces voy a intentar ahora colocando problemas en la familia Sí. para que la persona Sí. intente desistir, ¿no? Y así va, ¿no? O va a Intentando de ser una con su forma u jefe otra. en su trabajo, ¿no? Ujú. Decir, no, él es mi autoridad, no Sí. puedo. Y ahí va a entrar la decisión que uno va a tener delante de Dios y no delante de algo que es mi propia opinión, no, delante de Dios. Él no espera que yo Sí. haga eso o no espera que yo deje de hacer eso, no, pero es mi jefe, sí, va a entrar conflictos. Ujú. Que yo creo que Nehemías también tuvo delante de una carta, Sí. de una carta supuestamente oficial de un siervo, pero él eligió permanecer allí en su Firme. propósito, Uhum. enfocado y firme. E outra coisa que nós outros vemos nos versículos seguintes, que houve uma injustiça, uma calúnia, uma mentira. Acusaram ele de uma mentira. E é o que suele acontecer, não? As pessoas enfrentam isto. A pessoa está ali buscando a Deus, fazendo o correto, tentando, mira, reconstruir sua vida espiritual. E o diabo sempre usa a alguém para falar uma coisa que le va entristecer. Y a él lo estaban acusando ahí de que él quería proclamarse Ser rey. Ok, estás reconstruyendo, estás haciendo ahí porque tú quieres ser líder, quieres ser Como si rey. él tuviera un interés, ¿no? Sí, y ya quieres ser independiente, ¿no? Esa era la calumnia que le estaban haciendo a él. Y a veces la persona se empieza a buscar a Dios, empieza a Eu não sei como darse se habla isso, perdóname, pero la persona es mal interpretada mal en interpretada. su intención. Ujú. Es lo que suele suceder, ¿no? Sí, y lo primero que uno escucha a veces cuando la persona empieza a entregarse más a Dios, ahora eres santo, ¿no? Sí. Ahora tú eres la perfecta, ¿no? Ujú. Y uno y empieza a escuchar esas cosas que le agreden a la persona, ¿no? Que la hacen sentir así como, ¿será que yo estoy siendo demasiadamente justa? ¿Será que yo realmente tengo que seguir buscando a Dios? ¿Será que yo tengo que seguir de esa misma manera? Porque vienen, ¿no? Las persecuciones, ¿no? Las Sí. difamaciones. E todo isso hace parte deste processo. E uno tem que conscientizar-se disto, para que uno não se entregue a uma coisa que o diabo intenta ser, poner medo, tristeza, que é mesclar a fé com as emoções, que é o que nós outros vemos no versículo 9, quando ele dijo, ustedes procuram me atemorizar, assim se disse? Sí. Esta era a intenção, mesclar a emoção adentro de Neemias. E ele posicionou-se. E é o que uno necessita ser. Porque os problemas surgem de la nada, intentando fazer com que uno tenha medo, ansiedade, tristeza, preocupação e tantas outras classes de sentimentos. Y aquí que me llamó la atención también es algo que para él percibir que las personas estaban intentando atemorizarlo, quiere decir que él estaba de hecho enfocado y de hecho allí en comunión, Espíritu. en espíritu, con el propósito que él tenía. Porque cuando no estamos enfocados, cuando estamos distraídos, no conseguimos tener ese discernimiento, ¿no? No logramos tener esta percepción de las cosas que pasan. A veces, cuando no estamos así en este espíritu, enfocados, de hecho, vemos las cosas con nuestra parte humana, con nuestro lado humano, con nuestro lado natural, y no percibimos eso, no, ellos están intentando atemorizarme, pero yo no voy a rendirme. Sí. Yo sé dónde yo quiero llegar. E isso, no dia a dia, é como que, por exemplo,
uno empieza a buscar a Deus. E de la nada empiezam os problemas, e uno pensa, porque viene este pensamento. O diabo usa este pensamento muitíssimas vezes com muitas pessoas, não? Mira, desde o dia que você pensou buscar a Deus, desde o dia que você começou a fazer isso, só empeora. Mm. E uno siente, se uno não está firme em seu propósito, e uma das coisas que ajuda uno, que é o mais importante de todo, e que seguimos depois nesse mesmo versículo leyendo, é uno ter uma relação, não só com seu propósito em la igreja, mas uma relação acima de todo, com Deus de verdade, porque foi o que ele hizo. Agora, pois, ó Deus, fortalece mis manos. Uma vida de oração, de De intimidade, de dependência. dependência, de confiança, porque vienen os problemas. Sim, sempre vendrão. Pero se uno tem esta consciência, mira, eu estou lutando contra os espíritos que um dia eu servi com minha vida, pero agora não los quero mais. Pero ellos, yo no los quiero, pero ellos siguen me querendo e vão tentar de todo. Pero Senhor, fortalezca-me. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, a pessoa não vai conseguir vencer esses ataques, não? Porque o diabo vai vir com todo e para sempre, sempre, hasta enquanto estejamos vivos, ele não vai desistir de nossas almas, de nossa vida, não? Ele quer regressar e sempre, em algum momento de nossa vida, vai a se levantar com algo, alguma coisa, alguma calúnia ou um problema na família, algo para nos fazer distrair e mirar a situação e pensar, meu Deus, como vou a vencer isso? Pero se estamos realmente dentro da vontade de Deus, se estamos buscando a Deus, se o Espírito Santo está nos guiando, certamente nós outros vamos vencer. Sí. E é isso que as pessoas têm que entender, não? Porque sempre vamos a ter problemas. Sí. O Senhor Jesus dijo, não? E sempre vamos enfrentar problemas e sempre iremos sentir o impacto de los Sim. problemas. Porque mira, a madre que vê seu filho completamente incrédulo, resistente, que a madre está ali, Deus, mira, haga alguma coisa, cambia, e ali se mantém cada vez aún mais pior, empeorando. Viene o sentimento de preocupação, viene o sentimento de desesperação, quizás, porque mira, a madre que tem seu filho por la madrugada em las calles, que passa, como está, onde está, por supuesto que vienen os sentimentos, pero uno tem que recorrer a isto que parece tão simples como falamos no podcast anterior. A simplicidade, a solução é simples, uno necessita buscar e lutar contra esse sentimento que é real, sempre vai existir. Lo que no es simple son nuestros sentimientos. Nada, para nada. Nuestros sentimientos no son para nada simples, no nos llevan a lugar alguno. Entonces, esa confianza que Nehemías nos enseña, ¿no? A través de lo que él hizo, es algo que no estaba involucrado con sus sentimientos, porque si él fuera basado en sus sentimientos, él iba a descender, él iba a escuchar a la gente, iba a pensar, no, tal vez mejor Mejor aclaro esto antes sí, que se arme un problema Sí, un lío. con él. Entonces, él nos enseña que él estuvo enfocado desde un principio y siguió, aunque vino 2, 3, 4 mensajeros, después vino el siervo, pero él se mantuvo allí porque él sabía a través de quién él estaba allí enfocado, Sí. ¿no? No por sus sentimientos, Sí. era por algún propósito mayor. Exactamente, y cuando uno ve ya que a veces está duro, está difícil, estamos siendo atacados, bombardeados de pensamientos, de cosas, la batalla está fuerte, ¿no? Ahí es donde viene lo que usted estaba diciendo, ¿no? La oración, mi Dios, ayúdame Sí. porque yo necesito vencer, no necesito estar fuerte, ¿no? Y algo que pasa después de esto, que él pide fuerzas a Dios, ¿no? Dice que él va a la casa de una persona, entra a la casa y esta persona le dice, vayamos al templo. Wow, qué fuerte. Vayamos al templo, encerrémonos ahí para que no te hagan daño,
¿no? Y el templo de Dios. El Entonces templo sí, de está Dios, seguro. vas a estar seguro, ¿no? Y Sueña bonito. muy Buena bonito. opción. Una Lo buena mejor, Una la mejor persona, opción. la persona se está preocupando por mí, vayamos allá, por favor, Sí, escondamos una dentro, invitación una invitación, aparentemente perfecta. Vamos para a casa de Dios. vamos Es para... la solución Uhum. para todo eso, ¿no? Sí, y la persona le ofrece ahí y no era en este caso no No era un era un enemigo, inimigo. porque si él estaba yendo a la casa de esa persona es porque era alguien de Una persona confianza, cercana. una persona cercana, ¿no? Y ahí es que también tenemos que estar atentos, ahí es donde se ve también nuestra relación con Dios, el discernimiento, para darnos cuenta de que a veces las propuestas que parecen muy buenas en realidad no vienen de Sí, Dios, y de ¿no? verdad, es simple que uno perciba de dónde viene esta voz que uno escucha, si de Dios o si el diablo, porque la voz de Dios nos trae segurança, confiança, fuerza, y la voz del diablo siempre traz miedo, duda, Dudas preocupação. E esta era a proposta. Nos vão a matar. nos van a Mira matar. como é importante que uno esteja atento de verdade ao que escuta. E esteja percebendo isto. Esta voz me produz o que dentro de mim? Então, uno tem que rechazar. E me encanta o versículo 11. Quem Ay, quer a mí finalizar también. com este, pode falar. No, que ese versículo dice que él contesta, ¿no? Un hombre como yo iría, porque él ya había enfrentado todo lo que él enfrentó, y él no descendió, él se negó a escuchar las voces que estaban allí intentando, entre comillas, aconsejarlo. Él fue en contra del siervo que también fue enviado supuestamente para aconsejarlo. Entonces él dijo, yo ya enfrenté todo eso y ahora yo voy a huir. Entonces, a veces pasamos por situaciones así, ¿no? Que luchamos y llega un momento que uno empieza tal vez humanamente hablando a cansarse y parece que viene una solución como ir al templo, ¿no? A la casa de Dios, supuestamente, para relajarse y no vamos a resolver de una sola vez. Resolver ahora, pero no es así. Si yo resistí hasta ahora, ¿por qué ahora yo voy a desistir? Sí. No, yo tengo que continuar resistiendo. Y otra cosa, porque él fue valiente para decir eso, ¿no? Un hombre como yo huiría y él tuvo temor también de pensar. No es cualquier uno que entra en el templo, ¿no? No es, no es cualquier uno que va a entrar en el templo porque son solo los sacerdotes y sumos sacerdotes, entonces yo no voy a rendirme con eso. Aunque sea una propuesta perfecta, pero él se mantuvo firme allí, ¿no? E uno tem que estar atento para as vozes que escute aún adentro da igreja. Porque é uma amiga que é quizás obreira, é uma amiga que é da igreja há muito tempo e tem uma proposta que quizás parezca buena. Y Pero hasta a veces la misma persona no es que lo esté haciendo por maldade. intencional. A veces ella no Sí. sabe, pero está se está dejando usar por La el mal, emoción. por el diablo, Sí, también por su la- emoción. por las emociones, ¿no? Sí. Y em, Y él sabe lo que él enfrentó hasta aquel momento. Nosotros sabemos las cosas que enfrentamos en nuestra caminata con Dios para de repente huir de una situación, ¿no? Sí. O pensar, no, yo tengo que buscar ayuda porque ya oré por 5 meses, 1 año, 10 años, 20 años. Y hasta usted, ¿no, señora? Tiene testimonio de su papá que después de Sí, 32 anos. años de oración por su papá, él se Ujú. convirtió y se entregó a Sí. Jesús. Entonces, imagínate, y durante esos años seguro pasaron un montón de situaciones que Muitíssimas. pudieron traer duda, los consejos de personas Sí. tal vez, las malas noticias, mira, tu Sí. papá eso, tu papá aquello. Ele se Pero- enfermou uma vez, ele Uhum. teve um enfermo que de verdade parecia que ia morrer e naquele momento e sem Deus. Sí. E uno, misericórdia, pensar nisto que um familiar, que uma pessoa vai morrer sem Deus, Sin la salvación. nos traz um desespero. Então, não, pero eu creía que Deus ia a ser, eu não sabia quando e tampouco me Y importava. no importaba los mensajeros, Sí, eran no. doctores, profesionales, sea quien Sí, sea, ¿no? hermano, sea quem seja, não, nada.
nosotros tenemos que tapar nuestros oídos para estas voces e seguir adelante creyendo em lo que está escrito. A mim me encanta porque este pasaje diz que homem como eu voy a huir Voy a oír. Uhum. e incluso por el tempo que já tomamos aqui platicando, Es porque él se necessitamos. garantizaba como te- persona, sí. ¿no? Ujú. E eu quisiera terminar esta plática leyendo, não, pero hablando aqui um pouco sobre Isaías, se eu não me engano, 28:16, que diz: quem crê no No huye. huye. No. E esta é uma verdade muito grande, muito profunda, porque quando uno desiste, é porque uno de verdade não crê. Porque se uno crê que Deus vai poner sua grande e poderosa mão e vai cambiar aquilo, que Deus tem poder para tocar aunque seja um abismo, que a pessoa esteja em um abismo, a mão de Deus chega de. Se Sim. uno crê nisto, uno não desiste. Uno não desiste de lutar por seu filho. Jamás. Deus não desiste de nós outros nunca. Uno não desiste de lutar por seu matrimônio. Uno não desiste de nada e de nadie, porque solo de aquilo que já sabe que não é da Que no vontade proviene de de Deus. Dios. Sim, Ajá. pero uno não insiste em sua vontade, pero em aquilo que já sabe, que é de Deus, que é de acordo com a palavra dele. Por exemplo, hablando de família, uno não desiste, uno luta, uno enfrenta e uno sabe que Deus pode reconstruir todo, porque Deus, por diversas vezes na Bíblia, miramos que Deus é um Deus de reconstrução. Ele reconstruyó Ujú. Ujú. naciones, pueblos, personas. Mira para Manassés, Sí. homem que hizo coisas terríveis, Uhum. que afrontava a Deus com intenção. Aún assim, porque houve sinceridade e arrependimento, Deus sim reconstruiu sua vida espiritual e pode reconstruir a sua. Então, não se entregue ao desespero. Você pode estar sua vida pode estar espiritualmente hablando em ruínas. Deus lhe pode levantar, Levantar. levantar-te e reconstruir sua vida espiritual. Ok? Alguém quer dizer alguma coisa No mais? se olviden de cerrar las brechas. Sí, muy importante. Inés, ¿quiere hablar alguna cosa? Es lo más importante eso. Comenzamos por lo pequeño, ¿no? Y La vamos reconstrucción va a ser una consecuencia, ¿no? exactamente, y vamos a perseverar hasta que uno consiga, ¿no? Y no desanimar, saber que no, estoy cansada, Dios, dame fuerzas en mis manos, Sí, como hizo sí. Nehemías, ¿no? Paula? Seguir focado, não? Seguir focado. Es Sí. no simplemente también solo decir, yo entregué en las manos de Dios y Él que haga su Trabaje parte. para mí. Es estar juntamente con Dios, Sí. ¿no? En una sociedad con Dios. É uno cooperar, porque de Deus somos cooperadores. Então, coopere com Ele e Ele vai reconstruir sua vida, ok? Deus les bendiga e até a próxima. Pero antes, Inés tiene un Siempre me recadito. olvido de esto, Inés, Tenemos perdón. nuestras redes porque ustedes nos pueden seguir por el Instagram, que es Pod con Ellas, y por el YouTube y el Spotify en Podcast con Ellas. Coloque el dedito para arriba, active las notificaciones porque ahí usted va a poder ver todos los episodios cada semana. Agora sim, nos quedamos por aqui. Um beijo a todas.